Assalamu alaikum wa rahmatullah y muy buenas tardes. El terrorismo más salvaje y cruel golpea el mundo y no parece tener límites. Ayer mismo supimos de que el ISIS, la organización terrorista llamada el Estado Islámico, quemó vivo al piloto de guerra jordano Mu'adh al-Kashashbe, matándole, quemándole vivo. El mundo, seguramente culpable del surgimiento de movimientos terroristas como este, mira al terrorismo más salvaje y cruel en su última versión muy preocupado. Y nosotros también. No obstante, ¿cuál es la mejor manera de hacer frente a este fenómeno? Por ejemplo, la Patriot Act de Bush, que ha insistido mucho en las medidas de seguridad, según todos los expertos y todos los analistas, han sido inútiles para hacer frente al terrorismo. Pero, sin embargo, sí que han permitido la violación de uno de los derechos más fundamentales, el derecho a la privacidad. Así lo denuncian los documentos de Wikileaks, también las denuncias de Edward Snowden, así como también lo alertan ONGs de derechos humanos como Human Rights Watch y como Amnistía Internacional. En nuestro país, hace 2 días, el presidente del Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, el principal partido de oposición, han firmado un acuerdo para la reforma del Código Penal, un acuerdo llamado un pacto antiterrorista y específicamente ante estos movimientos llamados yihadistas. Ya hace 4 años, el señor Zapatero, presidente del Gobierno entonces, aprobó de forma secreta una ley antiterrorista que al parecer tampoco tuvo éxito, ya que desde entonces hasta hoy son varios los ciudadanos españoles o residentes en España que se han embarcado en las aventuras de Siria e Irak. Por este motivo queremos hoy hacernos una pregunta. ¿Por qué se insiste solamente en la solución securitaria? ¿Por qué solo se habla de la solución armada o la solución policíaca o de inteligencia? Sin duda son muy importantes, pero se han demostrado que son incapaces de solucionar el tema. Y a eso nos preguntamos, ¿cuáles son o deberían de ser las otras vías para enfrentar esta lacra del terrorismo? ¿Son suficientes las soluciones securitarias? ¿Tienen algo que hacer todos los colectivos sociales y en especial las comunidades musulmanas? También nos preguntamos si por miedo estamos dispuestos a ceder nuestros derechos fundamentales con las consecuencias que puedan tener. Así que todos estos temas lo vamos a hablar y sobre todo una última pregunta. ¿Se puede acabar con el terrorismo, que es una consecuencia de unas injusticias, sin solucionar las causas originales? Hemos abandonado a países, hemos hundido pueblos, Irak, Siria, Yemen, Birmania, Centroáfrica y, como no, Palestina. ¿Se puede acabar con el terrorismo sin ir realmente hacia la herida original y acabar con las injusticias? Hablaremos de estos temas con nuestros compañeros Mohamed Said Aliles y con Tawfiq Shaddadi, pero dentro de 2 minutos. Bienvenidos a Majalis. Assalamu alaikum wa rahmatullah y muy buenas tardes. Bienvenidos al programa, su programa de las tardes de los miércoles, su programa Majalis. Hoy vamos a dedicarlo al acuerdo firmado el lunes pasado entre el gobierno de Mariano Rajoy y la oposición en persona de Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Pero más allá de este acuerdo antiterrorista, antiyihadista, según algunos ministros, en realidad va por todas las políticas que se hacen para combatir esta lacra, este fenómeno negativo. Para ponerles en contexto, antes les presento a nuestros compañeros. A mi derecha, Mohamed Said. Assalamu alaikum. Bienvenido. Bien hallado, barakallahu fiik. Y a mi izquierda, al hermano y compañero Tawfiq. Assalamu alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Les decía que antes de empezar el debate o la tertulia nuestra de hoy, y para ponerles en contexto, les damos este vídeo noticia que ha elaborado Canal Córdoba Internacional sobre el hecho, sobre la firma de este acuerdo el lunes pasado. Afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Ese objetivo es el que ha hecho posible el primer pacto de Estado en esta legislatura entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Señoras y señores,
lo que nace hoy es una renovada determinación de mantener la unidad sin reservas de los demócratas frente al terrorismo, que queda felizmente plasmada en los compromisos que asumimos hoy el Partido Popular, el Gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español. Así de contundente ha expresado Mariano Rajoy la importancia de este pacto que ambos han firmado en un acto en la Moncloa tras 3 semanas de negociación. La proposición de ley prevé la aplicación de la prisión permanente revisable o la cadena perpetua para terroristas, además de una regulación de la figura del lobo solitario, la penalización de la financiación del terrorismo o la penalización también de la difusión en Internet de contenidos que inciten a cometer actos terroristas. Ambos líderes han invitado a las demás fuerzas políticas a unirse a este pacto. Por ser una proposición en defensa de la libertad de todos, está abierta a la totalidad de las fuerzas políticas parlamentarias a las que, sincera y respetuosamente, invitamos a unirnos o a unirse, porque incluye compromisos que estoy seguro podemos todos compartir. Así que ahí lo veían que los dos, el mandatario, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el secretario general del Partido Socialista, donde defendían el porqué de esa firma de esos acuerdos, y lo vamos a analizar, pero ustedes también son bienvenidos y pueden participar con sus opiniones llamándonos al número 911 730251, 911 730251, y también lo pueden hacer escribiéndonos al correo mayales@cordobainternacional.com y también a través de Facebook en nuestro perfil, nuestra página de facebook.com/mayalescórdoba. Antes de entrar en materia, me gustaría preguntaros a los dos vuestra primera impresión, vuestra primera opinión acerca de la firma de este acuerdo. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala maulana rasulillah. Antes de nada, me gustaría desde aquí demostrar nuestra solidaridad primero con la familia del piloto jordano secuestrado por el ISIS y ejecutado de una manera inhumana, ¿no? Quemándolo vivo, y denunciar estos hechos, solidarizarnos con el pueblo jordano, con la familia del fallecido, y también condenar firmemente las atrocidades, una vez más, de este grupo terrorista que es el ISIS, el mal llamado Estado Islámico, ¿no? No es más que un Estado terrorista, no es ni siquiera un Estado, sino un grupo de terroristas y un grupo de fanáticos y un grupo de personas inhumanas que lo que pretenden es sembrar el terror y estigmatizar más a una comunidad musulmana y llevar todo el mundo, ¿no?, a una confrontación y caer, digamos, en la limitación de las libertades, que es mi punto de vista, ¿no? Es un pacto que va en la línea de limitar las libertades, es un pacto que responde a un oportunismo electoral, claramente, y no es antiterrorista, sino es dedicado específicamente para una tendencia, ¿no?, mal llamada yihadista, y es para limitar más las libertades, es estigmatizar más a una comunidad y justificar más esas ideologías basadas sobre la ignorancia y el fanatismo, y rendirle la oportunidad a esos grupos de celebrar sus victorias, porque lo que pretenden es limitar las libertades de los libres y de los demócratas y de los moderados en este mundo. Taufik. Sí, la verdad que yo también asumo mi repulsa, mi firme condena a este acto salvaje y criminal de esta gente, de este estado de la injusticia, y nuestro también solidaridad a la familia, y dejar claro de una vez por todas que el Islam es totalmente ajeno de estos actos bárbaros salvajes, y ya sabemos que esto, no sé cuántas veces vamos a tener que denunciar y condenar. Yo creo que duele bastante, sobre todo cuando se mancha nuestra amada y querida religión islámica. Respecto al pacto, yo creo que el pacto ha sido bastante precipitado, no ha tenido bastante tiempo para estudiar quizás esta lacra internacional que sufrimos todos, y no sé si vale la pena recordar una vez por todas que incluso los propios musulmanes sufrimos mucho más de esta lacra. El 80% de las víctimas de esta lacra internacional son musulmanes, aunque para nosotros la sangre es la misma.
Yo creo que, teniendo en cuenta, como bien ha mencionado Mohamed Said, el 2015 es un año electoral, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. No ha tenido en cuenta la opinión del pueblo, desde las demás estructuras políticas hasta el pueblo llano. Y lo que más me ha sorprendido, cuando llegará la hora que Europa, o España en este caso, será consciente que es un problema local de aquí, no es un problema que ha venido desde el extranjero, de extraterrestres, y por qué no han tenido en cuenta la opinión de los ciudadanos musulmanes. Les informo de que el plan de reforma del Código Penal español era un plan anterior a los atentados de París, pero como suele pasar, personalmente un servidor, no sé si es coincidencia o es, no sé cómo decirlo, igual que pasó en el 11S. Pasa un atentado gigantesco terrorista, al día siguiente se aprueba una Patriot Act, una ley que reduce drásticamente los derechos civiles de los ciudadanos norteamericanos, y en este caso, ya que hablamos del caso de Estados Unidos, no solo de estadounidenses, sino del resto del mundo, como lo han demostrado los documentos, incluso espionaje a líderes de países, tanto aliados como enemigos. ¿Por qué siempre se aprovecha un acontecimiento así y no hay un debate profundo ni en los medios ni entre los partidos? ¿Tienen los gobiernos miedo a que la ciudadanía se oponga, o porque realmente hay alguna urgencia que nos quiere dar la impresión de que, oye, no hace falta debatirlo? Más que urgencia es oportunismo. Aquí el Partido Popular está aprovechando su mayoría absoluta. También vulgarmente le han hecho la cama al PSOE de alguna manera, porque no se han sumado los otros grupos parlamentarios. Y eso no quiere decir que estén en contra, ¿eh? Que no se hayan sumado, sí, que no les han consultado. Hay partidos que han dicho, pues nosotros, tranquilo, que lo vamos a votar, pero no tenemos a gente ni vamos a estar reunidos con vosotros. Sí, pero eso demuestra que no es una cuestión tan de Estado como se está debatiendo. Si fuera un hecho tan urgente y un pacto que representa, digamos, el futuro, ¿no? la seguridad, la estabilidad de todo un país, que son hechos fundamentales, normas o medidas que hay que adoptar unánimemente para proteger la unidad del país y defender los valores democráticos, etcétera. Creo que hay que implicar no simplemente las fuerzas políticas, sino también las fuerzas sociales, los movimientos sociales, y fundamentalmente, porque al fin y al cabo, cuando estudiamos estas nuevas medidas o estas enmiendas o este pacto, básicamente, después de esos atentados, se ha enfocado simplemente a un fenómeno relacionado con la comunidad musulmana. Y también echamos en falta medidas educativas, de concienciación, ese debate profundo que no simplemente refleje la parte de la seguridad y la perspectiva securitaria, sino también el aspecto de la educación, qué es lo que falla aparte de las medidas de seguridad, porque han demostrado estos atentados que las medidas de seguridad no valen para nada, porque para nada tan radicalmente valen, pero no zanjan el tema. No solucionan este tema. Es imposible hoy en día controlar a ese fenómeno de lobo solitario, que tampoco entiendo lo que es exactamente, y se habla mucho de ello aquí, cómo definirlo, cómo marcarlo, cómo concretar, ¿no? ese aspecto. Tampoco puedes controlar el manejo de la gente en el mundo virtual, tampoco puedes controlar las ideologías, las tendencias, la inclinación por la radicalización a nivel personal, tampoco podemos concretar conceptos relativos, ¿no? respecto a cuestiones que en cualquier momento podemos tener, digamos, diferencias en ellas. ¿Cuál es el concepto del terrorismo? Todavía no se ha definido, todavía no se ha celebrado, digamos, un pacto internacional para definir lo que es el terrorismo. Entonces es algo relativo que va en la línea, desde mi punto de vista, de limitar las libertades, de estigmatizar a la comunidad musulmana, de profanar un concepto tan sagrado y tan noble que es el yihad en el Islam, que no tiene nada que ver con esas atrocidades que se están cometiendo en su nombre, y por supuesto pues es antidemocrático y dictatorial en el sentido de endurecer las penas por cuestiones totalmente relativas. Tawfiq, te paso la misma pregunta, y es, ¿qué interpretación haces de estas prisas de aprobar rápidamente una ley sin un debate profundo, sin la implicación del mundo académico ni del mundo de la judicatura? Únicamente son proposiciones, muchas veces podríamos verlas con buenos ojos o no por parte de los cuerpos de seguridad, que necesitan facilidades para hacer su labor. Para ti, ¿qué significa el darse prisa, no
hacerlo de forma mesurada, debatida, para que todo el mundo sea consciente de lo que se va a aprobar? Yo creo que es un tema tan importante que debemos todos estar juntos contra el mismo enemigo común, en este caso esta lacra que es el terrorismo. Debemos estar todos juntos, no solamente un bipartidismo que ya en su día Romano prodíamos, ¿por qué no hacemos dos partidos como Estados Unidos? Y así ya estaremos tranquilos en vez de gastar mucho dinero y todo esto. Esta precipitación, yo creo que el año electoral pues manda. Dos, la figura, digamos, según los barómetros de todos los estudios sociológicos y las encuestas, que tienen estos grandes clásicos partidos políticos, lo que está en el gobierno y el otro que está en la oposición. Es una imagen, pues la verdad, ha perdido bastante, con una gran competencia de un partido que acaba de surgir, que es Podemos, y de ahí quizás vale la pena aprovechar lo que sea, lo que haga falta, para dar otra imagen al electorado, para ganar unos cuantos votos. Yo creo que, según mi punto de vista, es la única manera de, entre comillas, justificar. Sin embargo, un tema tan importante que es la lucha contra el terrorismo es un tema de Estado, no es un tema de dos partidos. Y ahí toda la nación debe estar codo a codo, junto con nuestros políticos. La pregunta, ¿por qué no nos han preguntado, no nos han tenido en cuenta como pueblo, como sociedad civil? En este caso, pues la pregunta, ¿no había una ley antiterrorista en España? ¿Había un vacío legal? Pues la verdad, había quizás una gran necesidad de legislar una nueva ley. Yo creo que España lleva la bandera en la lucha antiterrorista. La gran experiencia que tiene España es para un ejemplo para seguir. Desde la lucha antiterrorista contra ETA y contra el Grapo y contra otros grupos, tiene bastante material, yo creo que España, para enseñar no solamente a la Comunidad Europea, sino al mundo, su gran experiencia y bagaje contra la lucha del terrorismo y hoy mismo a nivel internacional. El Código Penal se ha quedado corto. Nuevos fenómenos que han surgido, yo creo un tema tan importante que se ha hecho con estas prisas, es el momento de sentarnos y olvidarnos de los votos y de las elecciones y de la lucha partidista y todo esto. Yo creo que PSOE, el PP, teniendo en cuenta el peligro de Podemos, han tenido quizás pues unas cuantas prisas para cosechar unos votos. Hay que decir que hay colectivos muy importantes que se han opuesto a este acuerdo y sobre todo al plan de reforma del Código Penal. Pues, por mencionar dos, Izquierda Unida y también el colectivo de jueces por la democracia se han opuesto y dicen que no hace falta endurecer más porque España es el país donde menos crimen se comete y donde más seguridad hay, incluso por encima de la media europea, y desde evidentemente muy lejos quedamos de la violencia tanto en América del Norte como de América del Sur. Por recordar unos puntos de este acuerdo firmado entre el PSOE y el Gobierno, para deciros cuáles son los puntos que más os inquietan. Está el primero, promover la modificación del Código Penal, endureciéndolo, evidentemente, acordar pues más medidas que no están recogidas en el ordenamiento jurídico, más medidas contra el terrorismo, sobre todo con resultado de muerte, impulsar las reformas legislativas necesarias para facilitar el trabajo de los jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad, mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, una cuestión fundamental, garantizar los recursos humanos y materiales para el trabajo de la Administración, la justicia y los cuerpos de seguridad, poner en marcha políticas activas y eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, y aquí no hace distinción de ningún tipo. Y promover en el seno de la Unión Europea, las instituciones internacionales, leyes que vayan en contra del terrorismo y de la intolerancia. Y luego, al final, nos dice en el punto 8, promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente acuerdo. ¿Dónde están los puntos que más decís que son un poco críticos, que son prematuros? Porque el acuerdo aparentemente, evidentemente hay que rebuscar un poco, porque lo político o lo políticamente correcto suele ser, digamos, el discurso en este tipo de acuerdos, etcétera. Pero ¿cuáles son los puntos que vosotros creéis que es un poco que podría provocar o desembocar en violaciones de derechos humanos? Estas son las líneas generales, ¿no? Hay que hablar de las enmiendas del Código Penal que van ligadas a este pacto antiterrorista, entre comillas, ¿no? Que son lideradas justamente por el Partido Popular. Endurecer las penas en el sentido de alargar la pena de cárcel o ser más duros a la hora de juzgar hechos reales que digamos, reflejan actividad terrorista, ahí estamos todos de acuerdo. Pero hablar de cuestiones subjetivas, de... Consultar webs, por ejemplo. Sí,
Ir a aquella persona que frecuentemente consulta vídeos de la guerra de Siria o de Irak. Eso es un indicio de que se está radicalizando. Nosotros, como especialistas en este aspecto y como religiosos, y seguimos las noticias de los países musulmanes y del fenómeno de radicalización, y todos los días nos conectamos a ese tipo de páginas para ver las atrocidades y luego denunciarlas, también se nos puede calificar a través de esta medida como radicales. El hecho de que un lobo solitario se autorradicaliza, la frecuencia de utilizar Internet, enaltecer el terrorismo. ¿Qué es eso de enaltecer el terrorismo? Si estoy hablando, por ejemplo, de contextos históricos de la biografía del profeta, o estoy hablando de pasajes coránicos donde se menciona la lucha armada en caso de una agresión o en caso de defensa, estoy llamando, enalteciendo, cuando estoy recordando el sufrimiento de los hermanos en Palestina o en cualquier mundo, ¿no? Injustamente que están sufriendo, estoy enalteciendo el terrorismo. Cuando estoy defendiendo la libertad religiosa, el hecho de manifestar, ¿no?, los valores que son consensuados en la religión, estoy enalteciendo la violencia. Son cuestiones muy relativas que hay que determinar. Van a justificar el trabajo policial, ¿no?, de investigación, para no tener que tener orden judicial y tener los hechos bien constatados y tener argumentos y tener pruebas, pues justificarlo con la ley antiterrorista, con el pacto antiyihadista malamente llamado, y ir y pinchar los teléfonos, meternos en las cuentas de emails, meternos en las páginas web, irrumpir en reuniones, en mezquitas, vigilar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es reducir las libertades cuando el fenómeno malamente llamado yihadista aquí en España es inexistente en el sentido de alarmar. Son individuos, son 60 o 70 casos que no responden a la mayoría de digamos, a la tendencia de la mayoría musulmana, no representan a los musulmanes. Es un fenómeno no puramente religioso, sino también social, económico, educativo, no simplemente de seguridad. Por lo tanto, si es una cuestión de Estado, hay que sentarse, hay que consultar los especialistas, los juristas, los religiosos, los educadores, los trabajadores sociales, etcétera, etcétera, y ir al fondo de la cuestión. Si hay un barrio marginal que está exportando personas terroristas o fanáticos, hay que ir al origen de la cuestión y ver los porqués. Si hay jóvenes que optan por abandonar Europa siendo ciudadanos europeos y optan por la radicalización, también hay que ver los porqués. Si hay una marginalización social, también hay que estudiarla. Si hay una limitación de la libertad que luego justifica lo que están haciendo esa gente. Los terroristas utilizan ese tipo de iniciativas para justificar esa conspiración y ese ataque al Islam, a los musulmanes en todo el mundo, para llevar a cabo sus actividades terroristas. Les recuerdo que pueden participar con sus opiniones y sus comentarios o preguntas llamándonos al 911 73 02 51, en directo, 911 73 02 51. Muchas veces, personalmente, el tema este del terrorismo se va a acabar en como 10 y 20 años, como mucho le dan los analistas y expertos, porque no van a tener más. El ISIS va a desaparecer, pero las leyes seguirán. O lo que es lo mismo, la violación de los derechos sin principio tienen como objetivo a algunos individuos en concreto, en realidad luego, como se ha demostrado en Estados Unidos y en otros países, en Reino Unido, por ejemplo, luego se va a hurgar en cada ciudadano, da igual, y lo que es peor, que luego a lo mejor va a ir hacia los opositores políticos. Aquí el tema que se debate entre seguridad y libertad. ¿No estamos arriesgando nuestras libertades por miedo? La verdad es que incluso me atrevo a decir que el propio Estado de Derecho está en juego. Y sobre todo sus pilares. Este Estado de Derecho se ha fundado sobre lo que es ya casi sagrado, que es la libertad en mayúsculas. Pues la propia libertad se ha quedado ahora incluso pues, en gran debate. Esta libertad atacada por unos fanáticos o unos individuos y hasta el nivel de legislar unas leyes de una manera precipitada. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Ahora, un musulmán practicante para los servicios de los agentes de la seguridad, pues es un indicio de radicalización, de violencia o de terrorismo. Estos tres términos no existen en estas enmiendas.
Lo mismo dice un radical de la extrema derecha, que es de un grupo islámico, o violento o terrorista. Se juzgan las intenciones o se juzgan los hechos. Yo no soy un jurista para hablar de estos temas. Tawfiq, me da miedo. Es decir, a mí me gustaría que si alguien experto de la inteligencia o policía dedicado a este mundo, a mí me gusta, ojalá, yo creo que no confunden a un musulmán practicante con un musulmán terrorista, pero nos gustaría que nos lo aclaren si alguien nos está viendo. Es que se da la sensación que a estos musulmanes catalogados por estos barómetros son terroristas hasta que se demuestra el contrario, o vamos a conservar nuestra definición de la presunción de inocencia, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. La valoración que han hecho Human Rights Watch y Amnistía Internacional y otros grupos de esta lente terrorista pues deja mucho que desear. Hay ciertos puntos y ciertas sombras sobre esta ley. Y de ahí los juristas, sobre todo, pues deben hacer una lectura siempre haciendo más o menos una armonía entre la libertad y la seguridad, entre los derechos garantizados y también es un gran también derecho de todos los ciudadanos de proteger a este país, tan nuestro como los demás. Libertad, seguridad. Evidentemente no puede haber libertad sin seguridad, pero desde luego seguridad sin libertad es posible. Lo han demostrado las dictaduras que son y que han originado el terrorismo. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente después para profundizar más en el tema. Hasta ahora. Ahí lo veía en una canción dedicada al pueblo mártir, al pueblo de Siria, abandonado por todo el mundo. Nadie le quiere ayudar, está sufriendo todo un genocidio indirecto, lo vemos todos los días, pero nadie quiere poner el dedo ahí, ni nadie quiere ayudar al pueblo. Durante 7 meses estuvo luchando de forma pacífica, nadie quiso ayudarles. Al final tuvieron que tomar las armas y, para colmo, no solo no les ayudamos, otra vez les abandonamos, y de ahí surgió el ISIS de nuevo, más violento y más cruel que nunca. Y luego decimos por qué existen los terroristas. Desde luego son terroristas, hay que luchar contra ellos por todos los medios, pero deberíamos de mirarnos también un poco en el espejo y ver que somos también cómplices, si no activos, por lo menos pasivos. Estábamos hablando de que realmente las medidas policiales, la inteligencia, etcétera, son necesarias, son importantes, pero no solucionan el tema, sino que zanjan las actuaciones. Pero el tema de raíz necesita otra manera, otro trato, otras estrategias para erradicar el fenómeno del radicalismo y del terrorismo. ¿Cuáles serían estas vías más eficaces y que serían complementarias con la vía de seguridad? La principal es la educación, ¿no? La pedagogía, la concienciación. Y aquí fundamental contar con la voz, la experiencia y la aportación de la comunidad musulmana, los líderes religiosos, los representantes oficiales, los imames, la labor de la mezquita, los medios de comunicación, y este canal puede estar orgulloso de la labor que está haciendo, gracias a Dios, a través de demostrar la verdadera imagen del Islam, a través de llamar a la cultura y la convivencia, de la paz y de la misericordia que emana desde los principios del Islam, a corregir los conceptos erróneos sobre ciertos aspectos de la religión, condenar claramente y enérgicamente las acciones terroristas, etc. La educación es fundamental, ¿no? Y hay que invertir dinero, hay que hablar con esos jóvenes, hay que ver por qué se radicalizan, por qué optan por las vías de radicalización, por qué caen en el fanatismo, insistiendo que siendo una minoría insignificante, ínfima para nosotros, es que no y fijarse en la gran labor de la mayoría musulmana y hacerla notar, porque a través de los medios de comunicación solamente se refleja las acciones de terroristas, la violencia, el ISIS, Al-Qaeda, 2 chavales que estaban camino a Siria o a Irak, etcétera, etcétera, pero no se refleja la gran labor de la comunidad musulmana, los 2 millones de musulmanes en España, sin hablar de la comunidad musulmana en Europa, las labores sociales, educativas, espirituales que se llevan a cabo en pro de la convivencia, en pro de la contribución positiva en la sociedad. Y luego corregir ese mensaje mediático a la hora de utilizar correctamente los términos, se provoca a través de la mala utilización de ciertos términos,
términos, se estigmatiza, se daña la imagen de los musulmanes, se trata con injusticia a ciertos temas y a ciertos conflictos relacionados con la comunidad musulmana en el mundo, la causa siria, la causa palestina, el conflicto, la guerra injusta de Irak, entre otras cuestiones. Todo eso tiene algo que ver con esto. Y si pasa... El maltrato mediático puede incentivar a la radicalización. Por supuesto. Por tanto, debería de estar contemplado en este plan también, de que los medios de comunicación... Que eligen que a la hora de llamar terrorismo islámico esto debe de ser condenado. Debe de ser condenado, porque estás estigmatizando a toda una religión y estás llamando al odio hacia una minoría religiosa y estás atacando una creencia al decir que el Islam es terror. Es lo mismo decir nosotros terrorismo cristiano, terrorismo judío. Es lo mismo, por lo tanto, esto también debe ser criminalizado y debe de ser también contemplado en ese tipo de enmiendas, en ese tipo de reformas. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, decir terrorismo islámico es libertad de expresión. Sí. O sea, al fin y al cabo. Es un poco la hipocresía, es increíble hasta qué niveles llegamos a veces de cinismo. La pregunta, el hermano Mohammed dice, oye, pues debatir intelectualmente con esta gente, educar sobre estos valores del Islam, de la paz, del amor, de la solidaridad, pero ¿crees que sería útil? Es decir, son gente que normalmente son caracterizados por la cerrazón y la sinrazón. Es decir, gente que normalmente no atiende a razones lógicas, ni atiende, sino que una vez fanatizada, pues como si estuviera con un cerebro lavado, no. ¿Cómo no? Le quitamos el cómo. Y directamente a aquel que mantiene una posición diferente, pues no solo lo comprende o solo lo ignora, sino que además actúan de forma violenta. ¿Crees que sería útil reeducar, reintegrar a estas personas? No hace falta. Es que este fenómeno no es un fenómeno internacional. Europa ha tenido su propio terrorismo. Aquellos años 60, aquellos duros, la extrema izquierda, el rojo Benedict ahora es un miembro del Parlamento Europeo. El Fischer Jorka ha sido ministro de Exteriores de Estados Unidos y durante los años 60 era un terrorista. Es que creo que hubo un dialecto con la izquierda más radical, terrorista, y llegó, después de tener en cuenta el contexto local, regional, internacional, económico, político y cultural, se ha abierto un diálogo desde dentro, y ahora el terrorismo europeo de los años 60, sea los Baader-Meinhof, sea el del IRA, sea de ETA, sea de las Brigadas Rojas, yo creo que nuestra memoria histórica se ha quedado corta, y cuando se habla del terrorismo islámico como si ya es el demonio en la tierra, estamos en el apocalipsis y es algo que se presenta, pero también hay que tener en cuenta. Al hablar de este fenómeno, a esta lacra internacional, hay raíces. Yo creo que las enmiendas o este pacto no ha tenido en cuenta las raíces del problema, solamente ha ido a causa y efecto. Y esto es una cultura que ya se hace bastante al tratar temas tan serios, temas de Estado. Hemos pasado el fast food a la democracia. Yo creo que a este tema tan importante la educación es imprescindible. Desde el colegio, desde la casa, desde la calle, desde los medios de comunicación, desde, yo creo, la escuela, los partidos políticos. Hay valores que tenemos en común, hay valores pues, que están ahora en contra de otros valores por unos contextos políticos bélicos que son para mí los focos y un caldo de cultivo. No estamos para justificar, pero también para enfrentar nuestra realidad. Yo recuerdo una vez el anterior Bush, hijo, cuando visitó a Pakistán, teniendo todavía en el poder aquel general dictador, Pervez Musharraf, y a Europa pues no habían venido, aunque ha violado la democracia por un golpe de Estado. Y fíjate, cuando los islamistas ganaron de una manera limpia, transparente en Argelia, pasó lo que pasó. Cuando los islamistas ganaron en Egipto, primer islamista que va a llegar al poder de una manera transparente, pasó lo que pasó. Y de ahí podemos, no quiero entrar en la teoría de la conspiración, pero cuando el mundo árabe musulmán quiere salir del colonialismo, lo que ha sufrido, y aspira para un desarrollo, para una sociedad civil de derechos, siempre nos surgen estos grupos, Daesh, Qaeda y ISIS, estas cosas. Y por otra parte, pues todo el apoyo europeo internacional a dictaduras, a gobiernos despotas, quizás por el petróleo, por muchas cosas.
Yo creo que también hay que hacer un análisis a esta juventud, cuáles las ideas. Yo creo que el tema, en el fondo, es un tema ideológico, ideas. Y no podemos luchar contra las ideas solamente por soluciones policiales. Es importante las soluciones de los agentes de la seguridad y todas esas enmiendas, pero lo más importante es contrastar estas ideas que quizás en términos populares se han lavado el cerebro. Pues hay que limpiar este cerebro a esta gente. Experiencias que se han hecho en Marruecos, en Yemen, en Saudi, en las mismas celdas de la cárcel donde estaban encarcelados esta gente terrorista, miembros de estos grupos, pues hubo un diálogo entre los sabios bien preparados, sabios a nivel islámico, a nivel de la realidad social, cultural, sociológica, y muchísima juventud perdida, lavada al cerebro, han vuelto a entender su propio Islam moderado y justo y han sido ciudadanos de bien, en vez de por unas razones u otras, han sido factores de la destrucción de su propio país. Yo creo que Europa también debe aprender de estas experiencias. En Egipto, el grupo de la Jihad, el grupo de la Jama'a Islamia, más de 20 años matando hasta turistas en el famoso atentado del Aqsa. Ahora son gentes tan dispuestos a pagar el precio de la sangre que han derramado y han sacado más de decenas de libros corrigiendo estos conceptos del terrorismo, del Jihad y tal y tal. Yo creo que también la propia comunidad musulmana tiene un papel que jugar. Y estos políticos deben llamar a esta gente. No somos siempre el problema, también somos parte de la solución, inshallah. Y aquí viene mi siguiente pregunta, y es que ¿por qué el gobierno no ha tenido en cuenta a los colectivos sociales, ni ha consultado siquiera a las ONGs de derechos humanos? Pero es que tampoco tuvo en cuenta ni a la Comisión Islámica de España, ni a los colectivos islámicos, ni a intelectuales musulmanes. ¿Por qué? Pues va en la misma línea de siempre, ¿no? Primero, como he dicho al principio, es oportunismo electoral, pues era una urgencia por lo que supone esto de cara a las elecciones que están a la vuelta de la esquina y también para ese lavado de imagen de esos dos partidos que han monopolizado de alguna manera el hecho político en este país, que están amenazados por otras fuerzas políticas y otros movimientos sociales, ¿no? Y luego pues también responde a la misma nefasta política de siempre, ¿no? De no contar con los especialistas, ¿no? En este caso no han contado ni con los pseudoexpertos que suelen consultar siempre, arabistas, expertos en el mundo árabe, centros de investigación relacionados con las organizaciones islamistas, etcétera, etcétera. Ni siquiera eso, simplemente unas enmiendas rápidamente para, como bien has dicho antes, el fast food, ¿no? La comida rápida para salir en las portadas y la foto de los dos líderes para un pacto de Estado, entre comillas, donde no están representadas ni las fuerzas políticas ni las fuerzas sociales. Y que los demás, si quieren, que se sumen. Que se sumen porque ya es un hecho realidad y aparte vamos a utilizar nuestra mayoría absoluta sí o sí, porque lo vamos a llevar adelante. ¿Por qué no se cuenta con la comunidad musulmana? Porque no se considera a la comunidad musulmana como parte del tejido social, intelectual y político de este país. No se nos consulta en las cuestiones políticas. No se nos ha consultado en nuestra alternativa económica. Parece que a los musulmanes no les preocupa la crisis económica, no se preocupan por el cambio climático, no se preocupan por el bipartidismo, no se preocupan por las elecciones, por las reformas sociales. No, los musulmanes solamente hay que hablar con ellos cuando se trate de terrorismo, cuando llegue Ramadán y cuando... Inmigración. Eso es, y cuando hay maltrato o lo que sea, pero con la comunidad musulmana, con los dirigentes, con los intelectuales, con los doctores que están dando clases en las universidades, con los imames que tienen una formación excelente en muchísimos aspectos, con los periodistas musulmanes, etcétera, 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 eso no se tiene en cuenta a la hora de desarrollar unos planes de integración, unos programas de convivencia, unos programas educativos, no simplemente enfocados a la comunidad musulmana, sino también a los conciudadanos no musulmanes para entender la nueva realidad social, marcada por la diversidad cultural y confesional y étnica, que debe de ser una realidad asumida por todos. No hay esa voluntad política, se sigue estigmatizando a la comunidad musulmana y eso va a acarrear consecuencias negativas. Vamos a seguir en lo mismo. Medidas policiales dictatoriales para limitar las libertades, cosa que justifican a través de ella los radicales esa conspiración y esa guerra en contra de sus valores religiosos y luego van a la acción que es difícil de controlar. Digamos, derribar y desbancar esas ideas fanáticas y radicales es muy fácil. Es muy fácil con una pedagogía bien definida, con un programa educativo, porque argumentos no nos hacen falta.
hay muchísimos en la religión, porque el Islam, todo el mundo está de acuerdo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué existen esos fenómenos? Porque no hay comunicación, no se opta por la vía del diálogo, no se opta por la vía de la comunicación y no se informa bien a la gente, si no nadie estaría en esa situación. Esos jóvenes han caído en esa radicalización porque no tienen ni idea. Entonces, cuando se le inculque las buenas ideas, van a estar inmunizados para no aceptar la demagogia, que es la base de cualquier fanatismo. Eso de medidas dictatoriales se han tomado de medida muy democrática, por lo menos a nivel formal. Que puedan desembocar en eso es lo que hemos de temer. Está hablando el imam Mohammed, pues que no se nos consulta, no se consulta a las comunidades. ¿Qué puede aportar la comunidad musulmana? ¿Los musulmanes qué pueden aportar a este Mucho, respecto? es que no somos siempre los malos de la película. Yo recuerdo un encuentro con Baltasar Garzón y me preguntó, no tenemos conocimiento de los grupos islámicos, o mal llamados islamistas, no sé cuál es la diferencia, adjetivos y tal. Los islámicos ahora están en el poder en varios países, aquí mismo en nuestra casa en Europa. El Partido de Justicia y Desarrollo turco es un gran amigo de España, de Aznar mismo. El Partido de la Justicia Y sobre todo de Zapatero. Es miembro de la democracia internacional, como miembro observador. Hay algo que es la democracia cristiana, con sus partidos políticos, con sus proyectos, con su grupo internacional, y por qué no también los islamistas o los islámicos pueden también ser miembros de la propia sociedad en sus propios países y teniendo en cuenta pues estos valores que tenemos en común a nivel de Estado, a nivel también que es la legislación internacional. Podríamos ir nos darás más detalles de qué podemos aportar, pero tenemos al teléfono. Buenas tardes. ¿Quién es y desde dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam rahmatullah, díganos. Mire, es que yo tengo 3 puntos para poder lo mismo lo que estáis diciendo. Voy a hacer 2 puntos. El primero, yo creo que los nuevos leyes que están sacando ahora mismo tanto el PSOE como el PP es pura política. Porque como estamos a las puertas de las elecciones y con el fenómeno de Podemos que ha salido por un lado, pues están aprovechando el tema. Segunda puntuación es que primero para quitar los fenómenos que están saliendo ahora de que es radical, que es terrorismo, que es no sé qué, empezamos por nuestros hijos educarles de manera más eficaz, más religiosa, añadimos cosas que nuestros hijos no lo saben porque hay muchos musulmanes no están preparados por el tema de religión, no tienen formación. Eso lo tiene que hacer el gobierno porque está negando a meter profesores de la enseñanza islámica, es un punto. Por eso sacan lo que está sacando ahora de jóvenes que están yendo a Siria, a todos los sitios para el yihad, otra palabra que no es la correcta, pero bueno. Entonces el tema es, cuando hacen los acuerdos que están haciendo ahora para endurecer más las penas y tal, yo creo que es una persona que no tiene formación ni religiosa, ni tiene una base de educación ni de cultura, electoral. y da exactamente igual, era Siria o era otro sitio, o sea que yo creo que es absurdo lo que han hecho. Encima que no han contado que ni un líder musulmán ni una persona cualificada para explicarse, para hablar, es que yo creo que no se enteran que estamos aquí como comunidad musulmana. Eso es lo que a mí me da a entender. Yo creo que estamos, pero no estamos. Pero es que tienen que saber que estamos, que somos una comunidad musulmana de 2 millones de personas casi. Tienen que contar con nuestros líderes, con nuestra comunidad musulmana, a ver lo que hay que hacer. Cada uno, ellos Salma, dime. Quisiera hacerle una pregunta, y es que, ¿ve usted que la comunidad musulmana está al nivel, está a la altura de las expectativas sociales del gobierno para que pueda participar y aportar de forma positiva? Pues mira, te digo una cosa, hace 10 años yo creo que no estábamos a la altura. Pero yo creo ahora mismo estamos a la altura y más que a la altura. ¿Por qué? Porque tenemos, mashallah, jóvenes muy bien preparados, gente muy bien preparada, son ciudadanos españoles
islámicos han nacido aquí en España, saben cómo es la política, saben lo que hay que hacer, lo que hay que decir. El mayor ejemplo para mí, porque yo sigo mucho Canal Córdoba, es Canal Córdoba, porque hay muchas cosas, nosotros no lo sabíamos y no enteramos del Canal Córdoba. Hay programas que nos sirven muchísimo. Entonces, ¿por qué no tenemos que estar a la altura? La misma gente que tiene contigo en el plato, mashallah, gente cualificada, puede entrar en cualquier debate, en cualquier opinión, puede opinar perfectamente. Además, tiene mucho conocimiento en el tema de religión. Una cosa que no lo tienen los políticos españoles ni otras gentes, que son 70% que hablan sin conocimiento de causa. Muchas gracias, Salma, desde Madrid. Muchas gracias. Barakallahu fik. Vale, gracias a ustedes. Bueno, decíamos que puede aportar, luego pasamos si compartís la idea de Salma o no, de si estamos a la altura o no. ¿Qué pueden aportar además de lo que... Muchísimo. Yo creo que los propios ciudadanos musulmanes, no solamente a la hora de pagar los impuestos, pero también somos ciudadanos que podemos aportar bastante. Ser conscientes de nuestra ciudadanía. Y esto implica derechos y obligaciones. Está bien reivindicar nuestros derechos, pero también ya es la hora de cumplir y acatar con nuestras obligaciones en un Estado de Derecho que nos ampara la propia Constitución, las leyes vigentes, el propio Código Penal. Y debemos salir a la calle, porque es deber también moral y ético, islámicamente hablando, de denunciar estos hechos, hacer estudios sobre nuestra realidad, sobre nuestros problemas e incluso presentar propuestas. Yo creo que también es sano hacer autocrítica. No hemos presentado una alternativa a estas enmiendas. Criticar es fácil, pero también hay que presentar alternativas. Si supone, nos ha consultado para presentar. Pero ¿cómo se te va a consultar, Alile? ¿Se van a tu casa o te llaman al teléfono? Es decir, no, es que el problema, hay unos partidos políticos que en teoría representan a todos los ciudadanos. ¿Están los musulmanes y los partidos políticos para aportar? Ahora sí. Ahora ya hay cierta conciencia política, cierta reivindicación. Quizás hubo una evolución, ya podemos hablar de los finales de los años 80. Lo curioso, ¿sabes? Había 4 ministerios. El Departamento de Gobierno de Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Trabajo. Han hecho desde el año 2006 un estudio de opinión, un barómetro, preguntando solamente a la comunidad musulmana, ¿por qué no se aprende a los demás? ¿Cuál es su punto de vista sobre la integración, su grado de la integración? ¿Cuál es su punto de vista sobre las instituciones, el rey? ¿Qué opinan de la democracia? Y han salido quizás respuestas que nos orgullece, más del 70% en ciertos casos, el 80% plenamente integrados. Respetan todas las instituciones, desde lo más alto hasta lo más bajo. Y eso es un estudio que se ha hecho por estos ministerios, no solamente el interior o defensa, pero dan una imagen que es importante lo que es la propia quizás ciudadanía musulmana. Pero lamentable por la otra parte, siempre se trata el tema relacionado siempre con la inmigración. Otros desde Santiago Matamoros a Menéndez Pelayo y hoy mismo que nos están quitando el trabajo y las becas sociales. No hay un discurso así sano, correcto, coherente sobre estos propios ciudadanos que quizás en un futuro muy cercano pueden votar. Llegará el día que los propios partidos políticos... Esa es la diferencia entre Alemania, entre Merkel y entre nuestro presidente del gobierno, creo. Que cuando salieron los islamófobos a la calle después de los atentados salió diciendo que el Islam y los musulmanes forman parte de Alemania y Alemania necesita al Islam y a los musulmanes y a cambio nuestras fuerzas políticas importantes han salido con un pacto antiyihadista para confirmar esa islamofobia, para alarmar más a la sociedad y para estigmatizar más a una comunidad que se cuenta por 2 millones. Hay un gran desconocimiento. Me decía Baltasar Garzón que no conocía. Si Baltasar Garzón reconoce esto, ya podemos imaginar políticos y partidos. Estos grupos islámicos, ¿quién son y cuáles son sus objetivos? Los hermanos musulmanes son los tabligh, son los salafistas, son los yihadistas, son los terroristas. Se mete todo en el mismo saco. Y cuando se habla de la extrema derecha o de la extrema izquierda, se matiza. Si esto, yo creo, hasta los libros, hasta los estudios, nosotros aquí debemos jugar nuestro papel. Hablabas de construir un discurso, digamos, de apertura y que englobe a todo el mundo, y esa es una cuestión de generaciones, es decir, es una cuestión de edificar juntos, todos juntos. No es, pues no es que venga el gobierno a consultarnos, sí, dar pasos. Que vaya... No, pero el que tiene, digamos, el que legisla, el que al final pone
los pactos, el que pone las enmiendas, Debe de preocuparse, ¿no? Debe de preocuparse y debemos de tener una voluntad política sincera a la hora de marcar una línea ética y moral en los medios de comunicación, ética y moral en la educación y en los programas educativos, ética y moral a la hora de diseñar programas de integración y de convivencia, y ser conscientes, si el mismo gobernante, si el mismo representante político no es consciente de su realidad social, a la hora de gobernar no está gobernando para todos, no está teniendo en cuenta que tiene ciudadanos musulmanes y no musulmanes, por lo tanto, ¿cómo se va a preocupar para tener mis necesidades en cuenta? Por desgracia, en España, no sé desde hace cuándo, pero desde luego con Rajoy, gobernar para todo el país parece que no es su preocupación, después sino para su electorado, y esto no lo digo yo, lo dicen todos los analistas políticos. Me quedan dos preguntas que tenemos que dar 20 segundos para cada una. No te he preguntado, ¿crees que los musulmanes estamos a la altura para proponer alternativas y estar tan bien organizados como para que seamos un socio del gobierno y del Estado para edificar una sociedad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Confío plenamente en la capacidad de la comunidad musulmana con todos sus integrantes a nivel social, religioso, académico, intelectual. Tiene herramientas, tiene cualidades, tiene recursos humanos, tiene potencial humano, tiene recursos económicos incluso, y es un potencial electoral también que ojalá se tenga en cuenta para no simplemente ese tipo de cuestiones, sino para todas las cuestiones que importan al Estado. De todo lo que has dicho, seguramente lo que más les habrá interesado a algunos políticos es lo de votos electoral. Es posible acabar, aunque nosotros no tengamos ningún atentado, si Dios quiere, en España. Vamos a acabar con el terrorismo en España y en Europa y ojalá en el mundo. Pero ¿se puede acabar con el terrorismo sin acabar con los puntos más polémicos, los más candentes, los más conflictivos como Siria, Irak, Palestina? Pues es esta lectura que hacía falta a este pacto. No hablo de los raíces, no hablo de los focos de terrorismo, lo que decía Musharraf a Bush en un determinado, que le dijo, si quieres acabar con el terrorismo internacional, soluciona el tema de Palestina. Lo dijo Musharraf a Bush. Y ahí Bush se quedó ya a boca, no replicó. Yo creo que la comunidad musulmana, los musulmanes europeos deben, no solamente como un imperativo moral, es una necesidad social, es un imperativo, incluso me atrevo a decir islámico, deben salir, deben no solamente el papel de la víctima, este cierto victimismo no nos ha servido para nada, el futuro de nuestros hijos es el bienestar de este país y de ahí debemos todos aportar nuestro granito de arena y presionar, claro, los políticos con nuestra presencia demográfica y con nuestros trabajos y estudios y preguntar qué pasó con las recomendaciones del 11M entre Zapatero y Izquierda Unida, desde la seguridad social de los imames, desde todo lo bueno en aquellas recomendaciones. ¿Se ha quedado todo papel mojado? Pues nos quedamos con las ganas de seguir, pero por desgracia nos tenemos que ir. Son ya las 5:30 y ojalá tratemos otros temas más agradables. El tema de la crueldad del terrorismo afecta a todos, nos entristece a todos y lo condenamos todos. Así que Frente Unido ante los crueles y también contra los terroristas y evidentemente también con la crítica constructiva a las iniciativas que se toman para atajar este fenómeno que no es porque estén mal en sí, sino que pueden ser o poner en riesgo nuestras libertades, lo que es peor, que muchas veces son incluso inútiles, que no sirven para nada. Mohamed Said, muchas gracias. Un placer. Tawfiq, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Y a ustedes por estar ahí y acompañarnos durante esta hora, que espero que les haya sido de agrado. Muchas gracias. Volvemos el próximo miércoles a la misma hora de siempre con otro tema, inshallah también mejor, ¿por qué no? Assalamu alaikum y muy buenas tardes.